Esas eran las últimas noticias que nos llegaban desde México, y sobre México vamos a seguir hablando porque ya han regresado a Andalucía los bomberos voluntarios que han estado allí colaborando en las tareas de rescate de supervivientes del terremoto de la semana pasada. Con ellos ha viajado Jaime Parejo, bombero de Sevilla y creador del exitoso método muy reconocido y premiado Arcón de rescate. Jaime, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo ha sido la experiencia en México? ¿Cómo os habéis sentido allí? Bueno, pues como en otro tipo de desastre, la intervención ha sido de bastante intensidad. No ha sido afortunadamente la devastación que nos hemos encontrado en otras ciudades, pero los pocos edificios sí eran de gran envergadura. Nada más llegar allí, recién aterrizados, os pusisteis manos a la obra en Ciudad de México, en la capital. Como hacemos siempre, desde el mismo instante de llegar, ya solicité un vehículo de urgencia para trasladarnos a la zona donde había posibilidad de supervivencia sepultada. Las autoridades y la sociedad mexicana, tengo constancia, Jaime, de que han quedado muy satisfechas con la labor que habéis hecho. En una televisión de allí, Azteca, Azteca Televisión, me parece que os han llamado incluso héroes. Vamos a ver un momento de esa entrevista que os hicieron. Yo estuve con un grupo muy especial, un grupo proveniente de España, en el cual tuve la oportunidad de estar colaborando con ellos, tratar de documentar en lo más posible el gran trabajo que hicieron desde que tocaron un pie o de que pusieron un pie en nuestro país después de un vuelo intercontinental. Y créeme, y lo digo a título personal, tenemos héroes con nosotros trabajando con nosotros y agradecidos de verdad que estén con nosotros, tanto en este espacio, pero principalmente en el país por todo lo que han hecho con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Os dieron la bienvenida, os llamaron héroes. Desde luego la labor que hicisteis fue muy reconocida y agradecida, aunque no llegasteis a poder rescatar a nadie con vida porque ya habían pasado muchas horas, ¿no? Las primeras 24 horas, el 90 y tanto % estaba comprobado estadísticamente, fallecen por diferentes causas clínicas. Por eso es muy importante que estén in situ lo que son los equipos de detección de personas vivas sepultadas. De todas formas, ya el primer día localizamos una persona con vida, en Coquimbo, concretamente, la colonia de Vistalinda, que se llama. Lo que sucede que, bueno, ahora la extracción, que debido a la complejidad de realizar los grupos de escombro, fueron concretamente el grupo de los topos de Chile y de Guajanato, los bomberos, pues, bueno, fue casi un día, unas 23 horas. Nosotros seguimos interviniendo y en ese punto sí se extrajo a la persona, pero ya fallecida. Hay que tener en cuenta que ya se encontraba sepultada desde que se produjo el terremoto. Qué sensación de impotencia, ¿verdad, Jaime? Localizar a una persona, pero cuando se llega a ella, cuando se le consigue sacar, que ya haya fallecido. Claro, en otros casos, pues como los informes oficiales determinan que hemos estado, sí se ha conseguido a tiempo realizar la extracción. Lo que sí es cierto que es fundamental, porque existe una carencia a nivel internacional en el tema de detección, no en el de extracción y en el de asistencia sanitaria, pero sí en el de detección. Ahí donde ha dado respuesta de una forma tremendamente efectiva lo que es el método Arcón, por encima de los medios naturales, otro sistema con perros y los medios artificiales. Porque es la simple aplicación del condicionamiento operante lo que se utiliza en el mundo, aparte de lo del método Arcón, con diferentes nombres. Para quien nos esté escuchando, quiero poner en situación sobre este método Arcón. Es un método que empezaste a investigar en los años 80, en 1982, hasta octubre del 94. Tú has sido el creador de ese método. Así. Digamos que en 1994 tú ya lo das por afianzado y establecido. Exacto. Y ha tenido unos resultados increíbles allá donde se ha puesto en práctica. Es un método que utiliza perros para detectar a las personas, pero lo importante es la eficacia de esos perros en esa búsqueda de personas. Más eficaz que en el método tradicional del empleo también de perros. Muchísimo más eficaz. Aquí en las operaciones de búsqueda se optimiza lo que es la autonomía, la motivación, consecuentemente la concentración del perro, y eso hace que el rendimiento perceptivo olfativo, la captación, la discriminación del olor, sea muchísimo mayor. Y eso, claro, eso determina la diferencia entre la vida y la muerte de la persona con vida sepultada. El problema es que los sistemas tradicionales sí perciben, pero cuando la emisión es alta, es importante, eso está comprobado. Y en este caso puede estar muy minimizado, que es lo que sucede casi en la totalidad de los casos reales, ese olor que emerge, y estos ejemplares sí, por su concentración, llegan a percibirlo.
Precisamente ahora, Jaime, estamos viendo imágenes que habéis traído vosotros de México. Ahí se está viendo cómo el perro está moviendo la cola agitadamente. Ahí es donde estaba efectivamente. Y justo ahí cuando ladra es cuando ha detectado a esa persona, ¿no? Ha detectado las moléculas de la expiración, las moléculas de la persona con vida, es una serie de gases de lo que se expele, sulfuro de hidrógeno, metano, etano, y el número importante de metro, pero en ese punto es donde se encontraba esa persona con vida. Efectivamente ahí está señalizando a la persona con vida. Ahí se encontraba en medio de comunicación en los grupos de ese escombro, Sí. y eso fue al poco tiempo de llegar. Si hubieran existido estos equipos desde el principio, no se hubiera dado abasto en lo que es detección de personas con vida, sea en el edificio que sea. No hubiera habido menos víctimas, ¿verdad? Con certeza. De hecho, bueno, Es importante la diferenciación entre este método Arcón que habéis establecido y que tú has creado con el método tradicional de búsqueda de perros, porque ahí la estimulación y la motivación del perro permanece durante todo el tiempo de la búsqueda. Se ve con la prueba de la cola, ¿no? De cómo mueve la cola, ¿no? sí, bueno, después de estos 12 años se consigue y visiblemente se puede ver esta autonomía compatibilizada con una sólida fijación en la conducta de búsqueda y esta motivación. ¿Qué es lo que hace para que nos entendamos? Pues se requiere una media de 1.500 horas para conocer esta compleja metodología, pero vemos cómo los ejemplares en absoluto se distraen, en absoluto se inhiben con elementos potencialmente que les generan inseguridad, potencialmente distractores o inhibitorios. Además, el nivel de motivación pasan días y como no depende de un simple reforzamiento, mantienen ese nivel de motivación. Son los únicos ejemplares también con los que intervenimos en espacios confinados, las tripas de edificios, sin ningún tipo de visibilidad, debido también a este nivel de motivación y autonomía. También, por lo tanto, con esta concentración psíquica, algo fundamental, imprescindible, que lo que es esta captación se incrementa hasta unos valores increíbles. Por ejemplo, en Turquía, Nuralá Sentiva, que se encontraba bajo 4 plantas, encristado en una masa de hormigón, no había sido detectado. Es un caso de un número impresionante ya, un ejemplo. No había sido detectado por los ejemplares que pasaron previamente con los sistemas tradicionales, pero sí rápidamente por los ejemplares método Arcón. La percepción se incrementa, la emisión era mucho menor, pero los ejemplares, al estar más concentrados, llegan a percibirlo. Eso ha sucedido en Turquía, en Colombia, en diferentes desastres. Jaime, ¿qué tipo de perros utilizan para adiestrarlos con el método Arcón? ¿Cualquier raza o alguna específica? Eso es genérico, igual que para cualquier sistema. Aquí lo que ocurre es que perro de agua, porque se va de Andalucía, y en otros países como Ecuador, Colombia y demás, pues existen otras razas. Aquí incluso hay quien ha tenido perros mestizos de una protectora de animales. Lógicamente, pues el ejemplar no puede ser miedoso, o sea, las cuestiones genéricas, tiene que ser activo y demás, pero es indiferente el tipo de ejemplar. ¿Y cuánto tiempo Andalucía lleva? y el turco andaluz, pues... ¿Cuánto tiempo lleva ese adiestramiento? Bueno, yo es que desde niño ya de forma autodidacta me dedicaba a lo que era la observación de la conducta animal en general, pero intenté afrontar, porque veía la carencia que existía, y después de comprobar si respecto a los elementos artificiales más sofisticados, resulta que era más efectivo. Y con sustancial diferencia es lo más efectivo el método Arcón hoy para detectar. Es reconocido por Naciones Unidas Claro, también. yo no es que me dedique al adiestramiento como profesión y demás, o sea, me dediqué y después comprobé, no es por el hecho de trabajar con perros, si es lo más efectivo que se utiliza para detección, y realmente así es. Y nos vamos a remitir a los resultados y los desastres, no solamente personas con vida sepultada, sino también, por ejemplo, en Colombia, como se puede ver en la web oficial del método Arcón, metodoarcón.org, que hay medio centenar de documentos oficiales, evitando que personas fallezcan con las minas antipersonas. También lo detectan los perros. Sí, independientemente del olor, como aumenta su rendimiento perceptivo olfativo con esta mayor concentración, nos da igual el olor. Ellos memorizan un olor, que eso es genérico, con una recompensa, eso también es genérico, pero debido a esta concentración hace que detecten donde no llegan a percibir, pero con una diferencia tremenda, lo que son los ejemplares formados con el sistema tradicional. Y eso marca la diferencia entre la vida y la muerte, porque las máquinas excavadoras están a la espera y si previamente han pasado los equipos y no han detectado, aunque exista alguna persona con vida, va a fallecer, como en algunos casos se ha constatado in situ. Sí, como ha pasado, efectivamente. En México se han quedado impresionados con esta actuación de tu equipo, del método Arcón. Claro, yo ya impartí curso en México hace bastantes años, pero debido a que no se ha oficializado el sistema, no se continuó con los ejemplares que estaban formados, entonces aquellos que conocían esta óptima eficacia se han dejado la piel, porque además algunos eran de cargo, para que
pudiéramos intervenir en los edificios que estaban derrumbados, porque querían lógicamente lo más efectivo para su pueblo y ya lo conocían desde el año 2006. Y cuando han visto cómo ha reaccionado, pues han decidido tomar la iniciativa para instaurar ese método allí en México. Aquí en España, en Andalucía concretamente, hay provincias donde suceden seísmos y algunos temblores de la tierra. ¿Para qué se podría utilizar ese método Arcón? ¿En qué circunstancias? Aquí en Andalucía se aprobó unánimemente por el Parlamento de Andalucía que sea el sistema oficial de formación e intervención para unidades caínas de rescate. Esto fue en el 2006, en febrero. Pero ha faltado que se culmine. El hecho de que no se culmine, eso va a implicar casi con certeza fallecimiento de personas en caso no ya de que exista un terremoto. Lo que sucede es que parece que piensan que no va a suceder. Por eso te preguntaba, ¿en qué circunstancias se podría aprovechar aquí en Andalucía este método? Aparte de terremotos, que pues evidentemente ya está eso, demostrado. Eso iba a comentar. Aparte de terremoto, una explosión, un fallo estructural, sea una explosión provocada, sea por el hombre, antrópica, o una explosión accidental, un deslizamiento de tierra. Cualquier tipo de siniestro que implica el sepultamiento, donde existan personas no audibles y visibles, se hace imprescindible para el salvamento de esa persona el saber con rapidez en qué punto se encuentra. El hecho de que todavía no se haya culminado la oficialización, que se podía hacer por dos vías, o bien el Consejo Andaluz del Fuego, o también perfectamente que la señora presidenta de la Junta de Andalucía, mediante orden o decreto, diga, se aprueba el método Arcón, como ha sucedido ya en un importante número de países después que han constatado la alta efectividad. Y es imprescindible. Ya siguen pasando años y en cualquier momento puede ocurrir un desastre. Vuelvo a repetir, y lo sabemos todos los especialistas, con certeza que no se haya regulado va a implicar fallecimiento de personas casi con... ¿Y conllevaría total algún seguridad. coste económico aplicar ese método Arcón? En Jaime. absoluto, porque tanto los cursos que transmitimos como lo que se ha transmitido desde el principio, el desarrollo de lo que sería esta consolidación de los equipos en todas las ciudades, lo hacemos de forma totalmente humanitaria. Incluso cuando hemos transmitido en la ESPA, lo saben allí bien, renunciaban por escrito a lo que sería la percepción de retribuciones. Así lo haríamos. La única motivación cuando afronté la investigación científica fue bastante compleja y demás, la única exclusiva motivación, como siempre he transmitido, es incrementar al máximo posible el salvamento de las personas con vías sepultadas en cualquier tipo de siniestro. Por lo tanto, no se concibe qué es lo que sucede. Uno piensa que, bueno, que creerán aquí no va a suceder nada, pero en cualquier punto también estamos en una zona sísmica y en cualquier momento sí puede suceder. Y después ya sería tarde. Bueno, pues dicho queda, sería conveniente que se aprobara porque es un método que funciona, que tiene unos resultados muy efectivos y que evidentemente no conllevaría un gasto, así que son todo ventajas. Claro, sería imprescindible y urgente, seguimos reiterando. Jaime Parejo, bombero de Sevilla, creador de este método de rescate de personas, método Arcón, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Enhorabuena por la labor que habéis hecho en México, gracias por esa labor y ese trabajo desinteresado que habéis hecho 8 voluntarios desde aquí con 5 perros allí. Sí, son del GERMA concretamente y Bomberos para el Mundo, hay que entender, no hemos ido como los servicios oficiales y sí gracias a la Diputación de Huelva y a personas de México que nos han comprado lo que son los pasajes para desplazarnos y han apoyado, que conocían de esta efectividad del método y han hecho posible que nos desplazaran. Pues enhorabuena por esa labor y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Vamos a hablar de